Hola, ¿qué tal estás? En este nuevo tipo de vídeo lo que voy a ir haciendo es resumir diferentes libros que vaya leyendo y te voy a explicar cuáles son los aprendizajes y aplicaciones prácticas para un powerlifter. Este primer libro se llama Ultraconciencia de Jesús Alcoba y para este vídeo me voy a apoyar en un mapa mental que he creado con los diferentes elementos e ideas básicas ordenadas que he extraído de la lectura del mismo. Digamos que yo de este libro lo que he extraído en relación al powerlifting se basa un poco a la propia estructura del libro. Es decir, el autor nos habla de qué es la conciencia y nos comenta que al final la conciencia es ese continuo basado en nuestras experiencias, en todo lo que sentimos, percibimos a través de nuestros sentidos, y al final la conciencia no es más que la vida en sí. Se basa esta conciencia en nuestra propia subjetividad, ya que no va a ser la conciencia o lo que percibamos con nuestros sentidos igual en, por ejemplo, mi caso, o puede ser tu caso, o el caso de otro powerlifter. En este sentido, digamos que la conciencia es una propiedad emergente del cerebro y digamos que está basada principalmente en las diferentes experiencias y acontecimientos que suceden a lo largo de nuestra vida. Más allá de la propia conciencia, el autor Jesús Alcoba menciona la metaconciencia, que serían, digamos, todos esos pensamientos, o la conciencia sobre la propia conciencia, y lo que se denomina como la mente no consciente, o como lo no consciente. Con lo no consciente nos referimos a todas esas emociones, sentimientos, a ese lado no tan racional que veremos a continuación cuando hablaremos de la ultraconciencia. La ultraconciencia es como una habilidad psicológica que se puede desarrollar y que principalmente está basada en el desarrollo de, por un lado, esa parte no consciente, por otro, en la utilización adecuada de las palabras y, por último, en una adecuada gestión de la atención. Empezando por lo no consciente, esto se refiere, como decía antes, a la parte más emocional o menos racional de nuestra conciencia, como puede ser toda la gestión a nivel emocional de, vale, pues me siento triste y soy capaz de entender esta emoción, saber que tiene un sentido adaptativo en ese momento para pararme a reflexionar sobre el motivo de la tristeza, pero luego soy capaz de dejar pasar esa emoción. Es decir, Jesús lo que comenta en su libro es que es muy importante tener la suficiente agilidad emocional para que, igual que con un líquido que nosotros vertemos en un vaso, ser capaz de bebernos el vaso o tirarlo, pero que el líquido no se quede estancado, y con las emociones sucede lo mismo. Más allá de esto teníamos las palabras relacionadas con que el uso del vocabulario es muy importante, tanto para el powerlifter como para el que no hace powerlifting, pero en este caso, para un powerlifter es muy importante que utilice bien las palabras y que, por ejemplo, en vez de decir que se siente estancado, o que está estancado o que no mejora, simplemente lo que podría sustituir esas palabras de estancamiento o no mejoría por igual que cambiar el enfoque, o igual este estancamiento es simplemente que ha acumulado unas sesiones que no han sido tan buenas. La cuestión es que cambiemos las palabras para cambiar nuestra realidad y evitemos un poco esas palabras que tienden a la destrucción o a demoler, ¿no? Después, la tercera habilidad relacionada con la ultraconsciencia para Alcoba sería la atención. El hecho de poder adquirir una atención plena en el momento presente está muy relacionado con el mindfulness o la atención plena. En este sentido, en el mindfulness o en la atención plena lo que se trata es de estar y de regresar una vez que nos distraemos. Es decir, cuando uno adopta una atención plena en el momento presente, no se trata tanto de dejar la mente en blanco, sino de que si, por ejemplo, estamos entrenando y se nos pasa un pensamiento por la cabeza de lo que voy a hacer luego, yo, de forma consciente, me doy cuenta de ese pensamiento que ha aparecido, digamos, en la parte consciente, o me he dado cuenta de ello, y regreso de nuevo a la atención plena en el momento actual. Yo esto lo podríamos llevar a cabo mediante diferentes puntos focales, y uno de esos puntos focales podría ser la respiración. Más allá de esto, pues bueno, comenta Jesús Alcoba que en relación a la otra consciencia hay diferentes creencias que se nos han ido formando con el paso de los años, también un poco basadas en la infoxicación que existe en la actualidad. Y después me gusta mucho lo que comenta al final, en la última parte del libro, acerca de la relación de la consciencia, o de la conciencia mejor dicho, con la felicidad.
En ese sentido, la felicidad es un objetivo universal para todos, tanto para el practicante de powerlifting como para cualquier persona. Y digamos que en base a diferentes estudios científicos se ha visto que la felicidad se compone de un componente genético basal, de un componente basado en las circunstancias o el entorno o el ambiente, y luego un tercer componente que sería el de la intención o el esfuerzo. De estos tres componentes, los que no podemos cambiar o el que no podemos cambiar es el genético basal, que aproximadamente, digamos, la felicidad depende de un 50% de este componente genético o basal. Después, las circunstancias o el entorno se pueden modificar un poquito menos y de esas circunstancias depende un 10%. Y el otro 40% dependería de nuestro esfuerzo o intención, que se relaciona con todas esas habilidades psicológicas que comentábamos antes de la gestión de la agilidad emocional o de la parte no consciente, el tema de cambiar nuestras palabras y utilizar palabras que sean un poco más adaptativas o menos destructivas, y luego el trabajo de la atención plena a través del mindfulness. Yo de este libro lo que he sacado o extraído son 5 aplicaciones prácticas para un powerlifter. La primera de esas aplicaciones se relaciona con la conciencia. Hemos dicho al principio del vídeo que la conciencia al final es totalmente subjetiva. Es decir, la forma en que yo como powerlifter tengo de ver el mundo o mi realidad es totalmente distinta que la de la otra persona. Entonces, primera aplicación práctica, cada powerlifter va a tener una forma distinta de ver el deporte, y yo esto lo relaciono directamente con los climas motivacionales. De los climas motivacionales hablé hace un par de vídeos y se basaba esto en que yo puedo ver el deporte, o en este caso el power, como una práctica que hago para superarme a mí mismo, o lo puedo ver como una práctica que yo llevo a cabo para ganar a los demás o conseguir un resultado. Siempre se va a dar una mezcla, ¿no? O va a ser mixto el enfoque o la forma de ver el deporte, pero la mayor parte de estudios científicos y la experiencia de entrenadores apuntan a que es mucho mejor que nos orientemos hacia la tarea, es decir, hacia ver de forma subjetiva, como es obvio, el deporte como un medio de superación personal. Luego, el segundo punto de aplicación que yo saco es el de que la ultraconciencia, eso que comentábamos de la utilización de palabras adecuadas, la atención al momento presente y esa agilidad emocional, se relaciona en gran medida con las habilidades psicológicas que debe desarrollar un powerlifter tanto para entrenar como especialmente para competir. Por ejemplo, el hecho de ser ágil a nivel emocional le va a permitir que si el día de la competición o los días antes hay algo malo o que le genere mucho estrés al powerlifter, tenga esa capacidad emocional para pivotar y sea ágil en ese sentido para ponerse en modo competición. Lo mismo con el autodiálogo dentro de la competición, que se relacionaría con las palabras, y la atención en cuanto a que si estamos compitiendo o entrenando en una sesión dura, sea capaz el powerlifter de focalizar su atención en la tarea presente. Después, la aplicación 3 y la aplicación 4 se relacionan con la felicidad, ese 40% que dependía de nuestra intención o esfuerzo. Y desde mi punto de vista, un powerlifter debe buscar la felicidad de forma activa, ya no solo en el entrenamiento, sino a través de la socialización, la cultivación o cultivar diferentes hobbies, como puede ser la lectura, la escritura expresiva, los paseos en la naturaleza, los videojuegos. También puede ese powerlifter meditar para desarrollar su lado un poco más espiritual e incluso llevar a cabo la práctica de agradecimiento con meditaciones guiadas o con un diario de registros de agradecimientos. Dentro de esta búsqueda de la felicidad de forma activa, de esos hobbies, de la socialización, de los paseos y demás, hay también que intentar escapar un poco de la habituación, ya que también lo comenta Jesús Alcoba en su libro, al final la habituación se debe a esa falta de sorpresa y esa habituación puede ir un poco en contra de la búsqueda de la felicidad. ¿Cómo podemos encontrar la habituación? Pues socializando con amigos a los que hace tiempo que no vemos, yendo a sitios en los que no hemos estado antes, tratando de aprender nuevas habilidades o de llevar a cabo diferentes hobbies. Y por último, me gusta mucho que este autor hace mención al estado de flujo o al flow state. Se basa un poco en ese estado en el que nosotros sentimos que estamos preparados para la tarea, que el tiempo fluye o que va muy rápido o va muy lento, estamos totalmente inmersos en lo que estamos haciendo. Y mi consejo en este sentido, tanto en base a lo que he leído de Jesús Alcoba como otros autores, es que para encontrar ese estado de flujo trates de exigirte
O sea, de encontrar un equilibrio entre la exigencia o el desafío del entrenamiento y tus habilidades percibidas. Esto, por ejemplo, lo podrías llevar a cabo si programas, pues, al menos dentro de un bloque de entrenamiento, antes de una toma de marcas las últimas semanas o incluso durante todo el bloque, si programas singles un poco más exigentes, cercanos al 1RM, sin pasar, por ejemplo, del 92 o 93% del RM de ese día, si programas esos singles, al final tú te estás exigiendo una tarea bastante desafiante y gradualmente con el paso del bloque vas a ir confiando mucho más en tus habilidades y este mejor equilibrio entre el desafío y que es alto, como es obvio, porque la carga está cercana al RM, y las habilidades percibidas que van aumentando con el paso del bloque, a medida que va yendo bien el bloque, ese equilibrio es lo que te va a facilitar que entres en estado de flujo. Y ese estado de flujo te va a resultar de una gran ayuda dentro de una competición de powerlifting o de una toma de marcas. Y bueno, eso es todo. Espero de corazón que este vídeo te haya resultado de ayuda. En próximos vídeos hablaré acerca de otros libros y de qué aplicaciones prácticas saco para un powerlifter o una persona simplemente que entrene con los básicos de power. Y bueno, por los demás, nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo.